Es no me acuerdo, creo que era de la ley de Ohm o algo así, que era. Ándale, sí, la ley de Ohm, muy bien. Todos deben de acordarse de la ley de Ohm. Sí, la ley de Ohm es una expresión matemática que nos va a ayudar a entender la relación que hay entre la corriente y el potencial, ¿sí? Pero aunado también se ha agregado lo que es la resistencia, ¿sí? Entonces la impedancia, muchachos, hagan de cuenta que es un tipo de resistencia, solo que es un valor complejo y está dado en función de la frecuencia de la señal que nosotros estemos manejando. Recuerden que en audio manejamos señales que van desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Entonces, la impedancia eléctrica de entrada de un altavoz va a variar, aquí dice, va a variar con respecto a la frecuencia, ¿sí? Y esto es algo que vamos a tener que entender, sobre todo cuando hablamos de la frecuencia de resonancia del altavoz. Todos los cuerpos tienen una frecuencia de resonancia, todos los cuerpos, ¿sí? Y el altavoz no es la excepción. Entonces, ¿qué es la frecuencia de resonancia? Vamos a leer aquí lo que dice. Dice, es aquella frecuencia con la cual el cono es capaz de desplazarse empleando la mínima energía. Es la frecuencia donde el sistema mecánico entra en resonancia. Recuerden que un altavoz es un sistema electromecánico, ¿sí? Por lo tanto, va a tener variaciones con respecto a la frecuencia. No va a funcionar de la misma forma para todas las frecuencias. Y va a haber una frecuencia en donde su comportamiento va a ser un tanto extraño, porque con la mínima cantidad de energía se va a tener el máximo desplazamiento del cono, ¿sí? Dice, la frecuencia de resonancia de un altavoz es la frecuencia por debajo de la cual un altavoz es cada vez más incapaz de generar una salida de sonido para una señal de entrada determinada. Ahorita les voy a explicar este texto. Curiosamente, este filtro pasaaltas se caracteriza a menudo matemáticamente como un circuito eléctrico RLC. Todos los dispositivos mecánicos y electromecánicos se pueden representar para su análisis, sobre todo los que vayan a estudiar control, se van a dar cuenta de que pueden traducir, por así decirlo, un sistema mecánico electromecánico a un diagrama eléctrico, ¿sí? Compuesto por resistencias, bobinas y capacitores, ¿sí? Ya que se supone que hay una cierta analogía entre el comportamiento mecánico y el comportamiento eléctrico de los dispositivos, ¿sí? Mencionando que la resistencia eléctrica es una carga mecánica, un capacitor vendría siendo un amortiguador mecánico y una bobina un resorte mecánico. Sí, eso lo van a ver en superior aquellos que quieran estudiar ingeniería en comunicaciones y electrónica o alguna rama afín, mecatrónica, control y automatización. Sí, ahí es donde se ve esto con más detalle. Uh-huh. Bueno, pero volvamos a la frecuencia de resonancia. Vean, esta es la curva de impedancia de un altavoz en función de la frecuencia, ¿sí? En el eje X tengo la frecuencia y en el eje Y tengo la impedancia, o sea, la resistencia que va a tener la bocina. Y vean cómo va a ir variando conforme va aumentando la frecuencia. Uh-huh. Pero aquí tiene un pico como por ejemplo si de manera normal tiene o en promedio tiene este valor entre 4 y 8 ohms, ¿sí? Que podríamos decir que es de 6 ohms, pues o cuánto da aquí aproximadamente 4 ohms, ¿no? En un kilohertz, ¿sí? Es de 4 ohms esta bocina. Pero vean cómo en esta frecuencia, que es su frecuencia de resonancia de la bocina, tiene un valor más alto de impedancia, ¿sí? Ah, bueno, pues imagínense que esta bocina la estamos energizando con 1 watt de potencia, ¿sí? Y obviamente la bocina tolera este watt de potencia, ¿sí? Y le vamos
poniendo señales de diferente frecuencia, de 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 50 Hz, y así sucesivamente, como por ejemplo en 100 Hz, 1 kHz. Pues resulta, muchachos, que si con ese watt, digamos, el cono de la bocina se desplazó en 100 Hz, tuvo un desplazamiento de 1 centímetro, en su frecuencia de resonancia va a tener un desplazamiento hasta de 5 centímetros, por así decirlo, por decir un ejemplo, con el mismo watt de potencia. Eso se debe a la frecuencia de resonancia. O sea, con el mismo watt se desplaza mucho más el cono del altavoz. Ahora ustedes podrían decir, bueno, pues está mejor, ¿no? Porque al momento de que se desplaza más el altavoz, pues quiere decir que tengo más potencia, por lo menos en estas frecuencias. Pues sí, pero nada más en esta frecuencia es donde voy a tener más movimiento del altavoz, y lo que yo quiero es que el altavoz reproduzca parejito todo el rango de 20 a 20,000 Hz. ¿Sí, muchachos? Entonces en esta frecuencia se va a mover más el cono y entonces eso no lo queremos. Ahora, no ese es el problema, sino el principal problema que se tiene aquí, muchachos, es de que en esta zona el amplificador puede perder el control del movimiento del altavoz, y al momento de perder el control sobre el cono del altavoz, se va a producir una distorsión, ¿sí? Y eso no lo queremos en nuestro sistema de audio, ¿sí, muchachos? Entonces es importante amortiguar este efecto de frecuencia de resonancia. ¿Y eso quién lo va a hacer? El cajón o bafle acústico que se utiliza junto con las bocinas. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana, ¿ok? Mañana vamos a dar la introducción a los baffles y les voy a recordar esta cuestión, ¿sí? Para que no sea tan difícil para el usuario, de impedancia se utiliza este dato que es la impedancia nominal, ¿sí? Dice, para facilitar los cálculos de instalaciones y equipos, debido a que podemos conectar en serie y en paralelo las bocinas, muchachos, y para trabajar con un dato único en una compleja gráfica, el fabricante da el valor de la impedancia nominal. ¿Qué valores vamos a tener de impedancia nominal por lo regular? 4, 6, 8 o 16 ohms. Dice, este valor se toma de la zona plana que hay tras la frecuencia de resonancia en la gráfica de impedancia eléctrica de entrada, aunque se admite una variación de hasta el 20%. Veamos entonces, después de la frecuencia de resonancia, ¿qué valor tenemos? 4 ohms. 4 ohms y cerca de 1 kHz, pues más o menos 4 o 4.5 o 4.8 ohms. ¿Sí? Entonces podemos decir que la impedancia nominal de esta bocina, del que estamos viendo en esta gráfica, que es una bocina hipotética, es de 4 ohms. ¿Sí, muchachos? Y los valores de impedancia nominal de 4 ohms, por lo regular, son para bocinas que se utilizan en los automóviles, y 8 ohms o 6 ohms para bocinas de consumo doméstico. Ajá. Es la impedancia que podemos tener en unos baffles que se van a usar para la casa. ¿Ok? Bueno, sigamos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. Gracias, Daniel. Ok. Dice potencia eléctrica nominal o RMS. Vamos a dar una introducción a lo que es la potencia. Dice, es la potencia eléctrica que el altavoz es capaz de disipar con una señal de prueba de ruido rosa, que simula un programa musical sin sufrir daños permanentes. O sea, ¿qué quiere decir con eso de que simula un programa musical? Que simula una melodía, una canción, lo que ustedes quieran, pero de manera, ustedes saben que las melodías, bueno, son muy variantes. Hay melodías que tienen un rango dinámico extraordinariamente alto, y hay melodías que pues están en un nivel constante y que tienen un rango dinámico muy pobre. Entonces, aquí lo que se hace es someter a la bocina a un ruido rosa durante un largo periodo de tiempo,
con la intención de saber si va a tolerar o no cierto nivel de potencia durante ese intervalo de tiempo. ¿Qué potencia? El valor RMS. Acuérdense que el valor RMS está dado por 0.707 del valor pico. ¿Sí? Memorícenselo, por favor. Valor RMS igual a 0.707 del valor pico. ¿Sí? Con la mercadotecnia han surgido potencias que no sirven para nada, ¿no? Como la potencia pico máxima, ¿sí? Y la potencia musical o PMPO. Coincidentemente, estos valores de potencia son mucho más elevados que los valores de potencia RMS. Por ejemplo, si yo tengo una bocina cuyo valor de potencia RMS son 100 watts y y veo el manual, posiblemente si es una bocina, pues a lo mejor no de muy buena calidad, me va a poner una potencia musical, ¿no? Por ejemplo, de 5000 watts, ¿no? Y lo que pasa es que la potencia musical o PMPO no hay una forma, no hay un cálculo con el cual referenciarlo de manera correcta, ¿sí? Y decir, bueno, voy a saber cuántos watts voy a tener con la potencia musical. No se sabe. O sea, no hay un cálculo específico, no hay una fórmula específica. Esto más bien lo inventaron entre Sony, la marca Sony y Panasonic por ahí de la década de los 80, a finales de los 80, si no es que a mediados, con los mini componentes de audio que existían en esa época, que eran unos estéreos donde venía integrado todo lo que era el sintonizador AM/FM, el tocacintas, un lector de discos compactos, incluso hasta un lector de discos de vinil, que en esos tiempos iban de salida los discos de vinil. Y se inventaron esa potencia musical o PMPO con la intención de apantallar al cliente, ¿no? Y decían, bueno, pues este amplificador suena a 5000 watts, ¿no? Musicales. Pero pues podías tener otro amplificador que sonara, digamos, un amplificador de 200 watts RMS y que dejaba en la calle, ¿no? Al de 5000 watts PMPO. ¿Sí? Entonces, es pura mercadotecnia y no hay que hacerle caso. De la potencia pico máxima, si estuviera referida al pico de la señal, sí nos daría más o menos un dato. Pero aún así, un pico de señal es algo que dura muy poco tiempo, es un estado transitorio. Entonces, no podemos saber en realidad cuánto tiempo puede soportar o puede pasar un estado transitorio, ¿sí? Esto va a depender del programa musical, de la melodía que nosotros escuchemos. Ajá. Entonces, por eso es muy difícil tener o usar como referencia la potencia pico máxima, ¿sí? Lo mejor es usar como referencia la potencia RMS, ¿sí? Hay muchos mitos sobre la potencia de respecto a un amplificador y una bocina. De eso vamos a hablar cuando hablemos, cuando veamos el tema de amplificadores. Ahí vamos a platicar sobre esos mitos de la potencia, o por lo menos de un mito que hay. ¿Sí? Bueno, ya casi para concluir, tenemos otro parámetro que sí es mucho más importante que las potencias falsas que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y sí es muy importante conocer, lo que se llama sensibilidad del altavoz, y es el nivel de presión sonoro, NPS o SPL, que se mide a 1 metro enfrente del eje del altavoz con 1 watt de entrada. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar, o sea, para saber la sensibilidad de un altavoz, debo de generar un ruido rosa, por ejemplo, mandarlo a un amplificador. El amplificador va a hacer más grande ese ruido, de tal forma que yo pueda lograr 1 watt de potencia aquí, ¿sí? 1 watt eléctrico de potencia que voy a mandar al altavoz, ¿sí?
Y a 1 metro voy a medir con el sonómetro, que es el aparato que me sirve para entregarme el nivel de presión sonora en decibeles. Voy a medir con el sonómetro cuántos decibeles me está produciendo esta bocina a 1 metro con 1 watt. En este caso son 91 decibeles para esta bocina de ejemplo. Y es un valor típico de una buena sensibilidad de una bocina, ¿sí? 91 decibeles. Hay bocinas menos eficientes que son menos sensibles y pueden entregar una sensibilidad de 81 y cada 3 decibeles, pues sí, tenemos la mitad de potencia, muchachos. Entonces sí es importante que ustedes conozcan que la sensibilidad es un dato importante. ¿Qué bocina será mejor? O se escuchará pues más fuerte, la que con 1 watt me entrega 91 decibeles o la que con 1 watt me entrega 81 decibeles. ¿Cuál es más sensible? A ver, muchachos. ¿La de 91 decibeles? La de 91 decibeles va a ser más sensible y va a ser más eficiente, por lo tanto va a ser mejor. ¿Sí? Me va a entregar con la misma potencia, 1 watt eléctrico, me va a entregar más sonido. ¿Sí? Más nivel de presión sonora. Entonces eso se puede traducir posiblemente en una mejor calidad de sonido. ¿Sí, muchachos? No es una regla. Así como la potencia, o sea, entre más potente sea una bocina, ¿es mejor? No. ¿La potencia de qué va a depender? De la aplicación que nosotros tengamos. Profesor, ¿Sí? entonces, entre más watts, más distorsión va a haber. No. Tenemos que pensar en la aplicación. ¿Sí? Supongamos un concierto al aire libre, digamos en el Foro Sol, es donde se requiere, esos lugares requieren potencia, pero al por mayor. Entonces, tus amplificadores tienen que manejar una potencia tremenda y las bocinas tienen que manejar una potencia tremenda también. Si tú tienes un amplificador de miles de watts, también tus bocinas tienen en total que funcionar con miles de watts. Pero, por ejemplo, para un estudio como el que tengo en la foto de acá atrás, esas bocinas con 200 watts, para esa sala que pues más o menos es una sala de 4x4 metros, si no es que hasta menos, con 200 watts es más que suficiente, ¿sí? Para esos baffles. Y si supongamos va a ser un cuartito todavía más pequeño, pues necesitamos menos potencia, ¿sí? Como para los audífonos, pues también no necesitamos mucha potencia, ¿sí, muchachos? La potencia va a depender del tamaño del lugar que vamos a sonorizar y de la aplicación, ¿sí? Como ejemplo, ya les dije, 200 watts RMS para un cuarto de 4x4 está sobradísimo, ¿sí? Hablando del nivel de presión sonora que hasta la bocina más ineficiente pudiera reproducir, está sobrado. ¿Sí? En lo que va a haber distorsión es cuando rebasemos la potencia máxima que nos puede dar el amplificador. Ahí es cuando se va a presentar la distorsión. Y también cuando estemos sometiendo a la bocina a un esfuerzo, bueno, a manejar mayores potencias de las que puede, o fue diseñada para trabajar. Entonces ¿sí? vendrían siendo como los Urus tuneados, ¿no, profesor? Los Urus distorsionados. Bueno, los Urus tuneados y los bochitos y todos esos aparatos, pues depende quién te lo tunee, ¿no? Porque ven que hay hasta concursos, ¿no? Y hay unos que están muy, muy bonitos. Cuando hablemos de los amplificadores, vamos después, espero que si me dé tiempo, vamos a hablar sobre el audio de los carros, ¿sí? Vamos a dedicar una clasecita al audio de los carros. Porque también ahí hay muchos mitos. O sea, hay hay competencias en donde muchas veces lo que importa es que se escuche, pero tremendo el sonido del automóvil, ¿no?
aunque el automóvil pues vaya todo vibrando ahí con la lámina, ¿no? Y yo creo que no es el propósito, ¿no? No es el propósito, que esté vibrando todo. Si eso es lo que quieren, si eso es lo que les gusta, pues adelante. Sí, y sí hay aparatos muy, muy caros para lograr esos efectos. Ajá, pero no es el propósito, a lo mejor a veces es escuchar bien el sonido, ¿no? O sea, que se escuche bien. A ver, aquí, ¿por qué tengo a la misma persona 3 veces en la sala de espera? Bueno, ya, de hecho ya vamos a acabar la clase. Bueno, si hay alguna pregunta, muchachos, alguna duda, No, profesor. ¿no? Ok, bueno, mañana vamos a seguir con este tema. Espero que les esté resultando interesante. Ver por qué, o sea, van a darse cuenta por qué son esos cajones, ¿no? La importancia de utilizar esos cajones, ¿no? Y bueno, pues nos vemos el día de mañana. Espero que estén bien, muchachos. Y recuerden, mañana en la mañana ya pueden ver sus calificaciones en el SAES para que, si tienen alguna duda, bueno, pues mañana mismo la aclaremos. ¿Sale? Cuídense, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese mucho, profe. Sí, nos vemos. Hasta luego.